Daniel se miró al espejo, ajustando el nudo de su corbata de seda. Su reflejo le devolvía la imagen de un joven exitoso, con una sonrisa calculada y ojos que disimulaban una ambición voraz. Todo en su vida parecía estar en perfecto orden. Un apartamento en el centro, un ascenso prometedor en una firma de arquitectura de renombre, y una red de contactos que envidiaría a cualquiera. Daniel había trabajado incansablemente para construir esa fachada de perfección, para dejar atrás la sombra de un pasado humilde que lo atormentaba. Cada logro era un ladrillo más en el muro que levantaba entre su presente y aquellos orígenes que, en su mente, eran sinónimo de vergüenza. Pero había una grieta persistente en ese muro impecable. Su padre, un hombre de manos callosas y mirada cansada, que había pasado toda su vida doblando la espalda en trabajos manuales. Era un hombre bueno, de eso no había duda, con un corazón tan grande como sus hombros, pero su aspecto desaliñado, sus modales sencillos y su hablar arrastrado eran, para Daniel, un recordatorio constante de lo que él desesperadamente intentaba olvidar. Cada vez que recordaba a su padre, un escalofrío de incomodidad recorría su espina dorsal. Un recuerdo particularmente doloroso se asomó a su mente, un flashback fugaz pero lacerante. Tenía 8 años y su padre lo había recogido de la escuela. Daniel recordaba vívidamente a su padre, con su ropa de trabajo manchada de grasa y tierra, esperando en la puerta principal. Los otros niños se rieron, señalando, y una niña le preguntó si ese vagabundo era su papá. La vergüenza que sintió en aquel momento fue una herida que nunca cicatrizó del todo, un veneno que se había infiltrado lentamente en su corazón, transformando el amor filial en una mezcla compleja de cariño y desasosiego. Desde entonces, Daniel había jurado que nunca más permitiría que alguien lo avergonzara por sus orígenes. Esa noche, Daniel tenía una cena crucial. No era solo un evento social más, era la oportunidad de su vida. La junta directiva de su empresa estaría presente, y se rumoreaba que el socio principal anunciaría al próximo director de proyecto para la ambiciosa expansión internacional de la firma. Daniel había pulido su discurso, repasado cada detalle de su vestimenta, cada gesto, cada palabra. La perfección era su mantra. Justo cuando estaba a punto de salir, el timbre de su apartamento sonó. Una vez, 2 veces. Una melodía inoportuna que desentonaba con la orquestación de su noche. Con un suspiro de impaciencia abrió la puerta. Y allí estaba, su padre. De pie en el umbral, con una vieja maleta de lona a sus pies y la misma ropa raída que Daniel recordaba de su infancia. Sus ojos, llenos de una mezcla de esperanza y timidez, buscaron los de su hijo. «Hola, hijo», dijo el padre, su voz ronca por el viaje. «Estaba de paso por la ciudad y pensé en visitarte. No pude avisar, mi teléfono se estropeó». El corazón de Daniel dio un vuelco, pero no de alegría. Fue un golpe seco de pánico y frustración. Su padre, en ese momento, en esa ropa, con esa maleta, era una aparición fantasmal de su pasado, materializada justo cuando más necesitaba que permaneciera oculta. Su mente corrió a la cena, a las miradas de sus colegas, al juicio implacable de la sociedad que tanto valoraba. La imagen de su padre encajaba en su vida como un remiendo burdo en un traje de gala. «¿Papá? ¿Qué haces aquí?», preguntó Daniel, su voz apenas un susurro teñido de indignación. Miró a su alrededor, temiendo que algún vecino pudiera verlo. El pasillo estaba vacío, pero la sensación de ser observado lo invadió. «Quería verte, hijo. Hace mucho que no nos vemos», respondió el padre, una chispa de ilusión en sus ojos cansados. Intentó dar un paso hacia el apartamento, pero Daniel se interpuso instintivamente. El conflicto interno de Daniel era una batalla campal. Por un lado, una punzada de afecto y la voz de la conciencia que le recordaba todos los sacrificios de su padre. Por otro, el pánico irracional y el miedo abrumador a ser juzgado, a que su cuidadosamente construida imagen se desmoronara. La vergüenza era un monstruo que le susurraba al oído, recordándole la risa de los niños en el patio de la escuela. No podía arriesgarlo todo por una visita inoportuna. Una decisión impulsiva y cruel se formó en su mente. Tenía que deshacerse de él, al menos por esa noche. «Papá, no es un buen momento», dijo, su voz ahora más firme, pero con un matiz de frialdad que no pasó desapercibido para el anciano. «Tengo un evento muy importante, no puedo».
No puedo atenderte ahora. La chispa en los ojos del padre se extinguió, reemplazada por una sombra de desilusión. Oh, claro. Entiendo, murmuró, mirando sus zapatos gastados. Daniel sacó su cartera, con los dedos temblorosos. Extrajo varios billetes de alta denominación, ofreciéndoselos a su padre. Toma, busca un hotel. Mañana te llamo y nos vemos, ¿sí? Nos pondremos al día. Pero ahora, de verdad, tengo que irme. El padre levantó la vista, sus ojos fijos en el dinero, luego en el rostro de su hijo. No lo tomó de inmediato. Hubo un silencio cargado, pesado. Finalmente, con un suspiro que pareció llevar el peso de años de desilusión, tomó los billetes. Está bien, hijo. Que te vaya bien en tu evento. Se dio la vuelta, su figura encorvada, y comenzó a bajar las escaleras, la vieja maleta golpeando suavemente cada escalón. Daniel lo vio desaparecer por el rellano, el eco de sus pasos resonando en el silencio. Cerró la puerta, apoyándose en ella, el corazón latiéndole con fuerza. Había salvado su noche, su carrera, pero un nudo de hielo se formaba en su estómago, una sensación de vacío que ni todo el éxito del mundo podría llenar. Su padre, solo, deambulando por las calles de una ciudad desconocida, con una mirada de profunda tristeza y desilusión grabada en su memoria. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están viendo. El evento transcurría en un salón suntuoso, las luces tenues y la música suave creaban una atmósfera de sofisticación y poder. Daniel se movía entre los invitados, una copa de champán en la mano, su sonrisa perfectamente ensayada. Saludaba a colegas, intercambiaba frases ingeniosas con inversionistas y reía en los momentos justos. Por fuera, era la imagen de la confianza y el éxito, el epítome del profesional ambicioso que todos aspiraban a ser. Pero por dentro, la imagen de su padre, encorvado y solo, bajando las escaleras con su vieja maleta, se había incrustado en su mente como una astilla dolorosa. Cada conversación, cada apretón de manos, cada mirada de aprobación de sus superiores se sentía hueca, sin sustancia. Las palabras fluían de su boca de forma automática, pero su mente estaba en otro lugar, vagando por las calles frías de la ciudad, imaginando a su padre. ¿Habría encontrado un hotel? ¿Estaría comiendo algo caliente? La angustia era un telón de fondo constante, una melodía disonante que arruinaba la sinfonía de su noche perfecta. Un recuerdo de su infancia se abrió paso a través de la niebla de su inquietud. Tenía fiebre alta y su padre, después de una doble jornada de trabajo, había caminado kilómetros bajo la lluvia torrencial para conseguirle el medicamento que necesitaba. Daniel recordaba el alivio al sentir la mano grande y callosa de su padre en su frente, el olor a tierra mojada y esfuerzo, y la forma en que el anciano se había sentado a su lado toda la noche, contándole historias en voz baja hasta que el sueño lo venció. Ese era el hombre que acababa de enviar a la calle, el hombre que siempre había estado ahí, incondicionalmente, sin pedir nada a cambio. Daniel, te veo un poco distraído esta noche, comentó su colega, un hombre mayor y de semblante amable llamado Ricardo, interrumpiendo sus pensamientos. Pensaba que estarías eufórico. Este es tu momento, muchacho. Daniel forzó una sonrisa. Solo un poco cansado, Ricardo. Mucho trabajo últimamente. Ricardo asintió, tomando un sorbo de su bebida. Lo entiendo, pero no olvides lo que es verdaderamente importante, Daniel. La carrera es importante, sí, pero la familia es el ancla. Lo único que realmente importa al final del día. No hay éxito que valga la pena si no tienes a tus seres queridos para compartirlo. Las palabras de Ricardo cayeron sobre Daniel como un golpe seco. La culpa, que hasta ese momento había sido una punzada molesta, se transformó en un aguijón afilado que se clavó profundamente en su pecho. Familia. Ancla. ¿Qué clase de ancla era él para su padre? ¿Qué clase de hijo había sido? La confianza que había proyectado durante toda la noche se desmoronó, revelando la inseguridad y el arrepentimiento que lo consumían. Se disculpó con Ricardo, excusándose con la necesidad de ir al baño. Una vez solo en el pasillo, sacó su teléfono temblorosamente, buscó el número de su padre, el que rara vez marcaba, y presionó llamar. El tono sonó 1, 2, 3 veces, interminable, antes de que el buzón de voz respondiera.
El buzón de voz del usuario al que ha llamado está lleno. El mensaje se repitió. Su padre no tenía teléfono móvil, solo un viejo aparato de teclas que apenas usaba. Daniel había olvidado que se había estropeado. La inquietud se transformó en una preocupación real, palpable. Intentó de nuevo, esta vez al teléfono fijo de la casa de su padre en el pueblo. Nadie respondió. Era tarde. Probablemente ya estaría dormido en un hotel, pensó, tratando de consolarse. Pero la imagen de su padre solo, en una ciudad desconocida, sin nadie, persistía. La noche avanzaba, las horas se estiraban, y cada minuto sin noticias era un peso que se añadía a su alma. La idea de volver al salón y seguir fingiendo se volvió insoportable. Las risas, las conversaciones triviales, el tintineo de las copas, todo le parecía una burla cruel a su estado de ánimo. De repente, la ambición, la carrera, el éxito, todo lo que había anhelado con tanta vehemencia, se sintió insignificante. No podía seguir allí, no podía. Con una decisión repentina, sin despedirse de nadie, Daniel abandonó el evento. Se quitó la corbata, desabrochó los primeros botones de su camisa y salió a la calle. El aire frío de la noche golpeando su rostro, un contraste bienvenido a la sofocante atmósfera del salón. Sus pasos eran rápidos, casi una carrera. Tenía que encontrarlo, tenía que reparar su error. Pero, ¿dónde empezar? La ciudad era un laberinto de luces y sombras, un monstruo de asfalto y cristal que parecía tragarse a la gente. ¿Qué le había dicho a su padre? ¿Un hotel? ¿Cuál? No le había dado ninguna indicación. Recordó vagamente haberle sugerido que buscara un lugar cerca de la estación de tren, pensando que sería lo más fácil para él. Se dirigió a la estación central, un coloso de hierro y vidrio que, incluso a esa hora, bullía con la actividad de viajeros rezagados y personas sin hogar buscando refugio. Sus ojos escanearon cada rostro, cada figura encorvada, cada silueta solitaria. La esperanza se mezclaba con el miedo. ¿Lo encontraría? ¿Estaría bien? La culpa lo carcomía, un veneno lento y corrosivo que le quemaba el estómago. La imagen de su padre, con esa mirada de profunda tristeza y desilusión, se repetía una y otra vez en su mente, una acusación silenciosa. La ciudad era grande y oscura. ¿Dónde estaría ese hombre solo, que solo buscaba un poco de afecto filial? La búsqueda de Daniel se transformó rápidamente en una odisea desesperada. Un descenso a los rincones más crudos de la ciudad que su vida de éxitos le había permitido ignorar. Con el traje arrugado y el cabello revuelto, se adentró en la noche, sus pasos resonando en callejones oscuros y avenidas desiertas. Visitó la estación de autobuses, un hervidero de almas perdidas y viajeros cansados, donde el olor a diésel y desesperación se mezclaba en el aire. Sus ojos, inyectados en sangre por la falta de sueño y la ansiedad, escrutaban cada banco, cada rincón, buscando la figura familiar de su padre. Preguntó a los taxistas, a los pocos transeúntes, mostrando una foto borrosa de su celular. Pero nadie había visto a un hombre con sus características. De allí, se dirigió a los parques, vastas extensiones de sombra, donde los árboles parecían susurrar secretos antiguos. El frío de la madrugada calaba hasta los huesos, y Daniel se estremeció, imaginando a su padre soportando esas mismas temperaturas, sin un refugio adecuado. Cada banco vacío, cada figura solitaria envuelta en cartones, aumentaba su desesperación y el punzante arrepentimiento que lo devoraba. La imagen de su padre, con esa mirada de tristeza profunda, se proyectaba ahora sobre cada rostro anónimo que encontraba en la oscuridad. Recuerdos vívidos de su infancia, que hasta hacía poco había mantenido a raya, se agolpaban en su mente, implacables. Vio a su padre, con las manos manchadas de tierra y el rostro curtido por el sol, trabajando sin descanso en el pequeño huerto familiar para que nunca faltara comida en la mesa. Recordó el día en que su padre le compró la bicicleta de sus sueños, a pesar de que apenas tenían dinero para fin de mes, sacrificando sus propias necesidades para ver la sonrisa en el rostro de su hijo. O la vez que Daniel enfermó gravemente, y su padre, con una devoción incansable, se quedó a su lado, velando sus sueños sin pegar ojo durante noches enteras, contándole historias con su voz grave y tranquilizadora, hasta que la fiebre cedió.
Esos eran los sacrificios que ahora Daniel había pagado con una humillación pública y un abandono cruel. Mientras deambulaba por un pasaje mal iluminado cerca de un puente, Daniel se topó con un grupo de personas sin hogar, acurrucadas bajo mantas raídas. El olor a humedad y a cuerpos sin lavar era denso. Sus miradas, vacías y resignadas, se cruzaron con la suya. En cada uno de ellos, Daniel veía la potencial imagen de su padre, una visión que le apretaba el pecho hasta casi asfixiarlo. ¿Podría su padre estar así, confundido, perdido entre la multitud invisible? Un poco más adelante, en una zona donde se ubicaban varios refugios para indigentes, Daniel vio una luz encendida en una oficina. Decidió entrar. La vergüenza ya no importaba. Un hombre mayor, con gafas y una expresión de cansancio bondadoso, lo atendió. Era un trabajador social. Daniel, con la voz quebrada, describió a su padre. El hombre escuchó con paciencia, asintiendo de vez en cuando. «Mire, joven», dijo el trabajador social, su voz suave pero firme. «Hemos tenido algunos ingresos esta noche. Un par de ancianos, uno de ellos, un hombre mayor, de unos 70, con una maleta vieja y un poco desorientado. Decía que buscaba a su hijo. No recordaba bien la dirección, solo el nombre de una calle principal. Pero no quiso quedarse. Parecía avergonzado. Dijo que su hijo vendría por él». Una punzada de esperanza, mezclada con un terror helado, recorrió a Daniel. «Ese es él. ¿Dónde fue? ¿Sabe dónde podría haber ido?» El trabajador social negó con la cabeza con pesar. «No lo sé, muchacho. Intentamos convencerlo, pero se fue. Dijo que no quería ser una carga. Se dirigió hacia el centro, creo, rumbo a la estación de tren de nuevo. Pero eso fue hace horas, justo antes de la medianoche. La ciudad es grande y peligrosa para alguien de su edad, solo y sin rumbo fijo». La noche avanzaba implacable, y el frío se hacía sentir con más intensidad, calando hondo en los huesos de Daniel. Pero el frío externo era insignificante comparado con el vacío gélido que sentía en su corazón. Cada pista, por vaga que fuera, lo llevaba a un callejón sin salida. La esperanza de encontrar a su padre con vida empezaba a diluirse, reemplazada por una creciente y aterradora posibilidad. ¿Y si algo malo le había sucedido? La idea de que su última interacción con su padre hubiera sido de rechazo y humillación se le antojaba un tormento eterno. Con las manos temblorosas, sacó su teléfono y marcó el número de emergencias. «Mi padre está desaparecido», dijo, su voz apenas un susurro ronco. «Es un hombre mayor, de unos 70 años. Lo vi por última vez anoche. Creo que está en algún lugar de la ciudad, desorientado». La operadora, con voz monótona, le pidió detalles. Nombre completo. Descripción. ¿Dónde lo vio por última vez? Posibles destinos. Daniel proporcionó toda la información que pudo, pero se dio cuenta de lo poco que realmente sabía sobre los planes de su padre, sobre sus miedos, sus esperanzas. Había estado demasiado absorto en sí mismo. «Sin una denuncia formal y más detalles, señor. La ayuda es limitada», respondió la operadora. «Le aconsejamos que se dirija a la comisaría más cercana para presentar una denuncia oficial. Mientras tanto, intentaremos dar un aviso general a las patrullas». Colgó el teléfono, sintiendo una frustración inmensa, pero también una punzada de culpa. Tenía razón la operadora. Él mismo había limitado la ayuda, al no darle a su padre la oportunidad de explicar sus planes, al no escucharlo, al no importarle. La ciudad seguía rugiendo a su alrededor, indiferente a su angustia. Las luces parpadeaban, los coches pasaban, y la vida continuaba, mientras Daniel se sentía atrapado en una pesadilla. ¿Sería esta búsqueda en vano, o habría una esperanza tenue, un rayo de luz en la profunda oscuridad que lo envolvía? La imagen de su padre, solo y desamparado, no lo abandonaba, un eco constante de su ausencia y de su imperdonable error. El amanecer llegó, pero para Daniel no trajo consigo el alivio que la luz del día suele ofrecer. Llevaba horas sin dormir, su cuerpo agotado, su mente un torbellino de ansiedad y remordimiento. El sol se asomaba tímidamente sobre los edificios de la ciudad, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Pero Daniel solo veía sombras. Se encontraba sentado en un banco de un parque,
con la mirada perdida en el horizonte, los ojos irritados por las lágrimas no derramadas y la falta de sueño. Cada fibra de su ser anhelaba una señal, una noticia, cualquier cosa que le dijera que su padre estaba a salvo. El silencio de la mañana, roto solo por el trino de los pájaros y el murmullo lejano del tráfico que comenzaba a despertar, se sentía como un peso aplastante. Fue entonces, en medio de esa quietud tensa, cuando su teléfono vibró en el bolsillo. El sonido, inesperado y abrupto, lo sobresaltó. Miró la pantalla con el corazón desbocado. Era un número desconocido. Una oleada de pánico y esperanza se mezcló en su pecho. ¿Sería su padre? ¿Sería alguien que lo había encontrado? Con la mano temblorosa, deslizó el dedo para contestar. ¿Diga? Su voz salió ronca, apenas reconocible. Al otro lado de la línea, una voz grave y profesional respondió. Buenos días. Hablo con el señor Daniel García. Soy el oficial Martínez, de la Policía Metropolitana. El nombre de la policía hizo que un escalofrío helado recorriera la espalda de Daniel. Su garganta se cerró, impidiéndole hablar. Sabía, con una certeza instintiva y desgarradora, que la llamada no traería buenas noticias. Sí, soy yo, logró decir, apenas audible. Señor García, lamento informarle que hemos encontrado a un hombre que coincide con la descripción de su padre, el señor... La voz del oficial hizo una pausa, como buscando las palabras adecuadas. El señor García, en el Distrito Sur, cerca de la estación de tren. Lamentablemente, fue encontrado sin vida. El mundo de Daniel se detuvo. Las palabras del oficial resonaron en su cabeza como un eco distante, huecas y brutales. Sin vida. La frase se repitió una y otra vez, perforando su mente. No, no podía ser. No su padre. No así. Una negación visceral lo invadió. Una resistencia feroz a aceptar esa terrible verdad. No. No es posible, murmuró, sus ojos fijos en un punto invisible. Debe haber un error. Él estaba bien. El oficial Martínez, con una voz que denotaba la triste rutina de tales llamadas, continuó. Señor García, comprendo que esto es difícil. El hombre llevaba una maleta vieja, y en su bolsillo encontramos una identificación que coincide con los datos que nos proporcionó. También tenía una fotografía de un joven que asumimos es usted. Necesitamos que venga a identificar el cuerpo. La mención de la fotografía, un detalle tan íntimo y personal, rompió la última barrera de negación. Su padre siempre llevaba consigo esa foto, un recordatorio constante de su hijo, del amor que le profesaba. Una ola de dolor, tan intensa que le dobló el cuerpo, lo golpeó. La culpa, que ya lo había estado carcomiendo, ahora se convirtió en un monstruo voraz, desgarrando su alma. Él lo había hecho. Él lo había dejado solo, en la calle, por vergüenza. Y ahora su padre estaba muerto. Las lágrimas finalmente brotaron, calientes y amargas, surcando su rostro sucio y cansado. El teléfono se le resbaló de la mano, cayendo sobre la hierba húmeda del parque. Daniel se desplomó sobre el banco. Sus hombros temblaban incontrolablemente mientras el llanto ahogado escapaba de su pecho. El sol de la mañana, que antes parecía indiferente, ahora le resultaba cruelmente brillante, iluminando la cruda realidad de su pérdida. La imagen de su padre, con esa mirada triste y desilusionada, se grabó en su mente. La última vez que lo vio con vida. Una imagen que lo perseguiría para siempre. Pasaron lo que parecieron siglos antes de que Daniel pudiera recomponerse lo suficiente para recoger el teléfono y escuchar las instrucciones del oficial. El viaje al depósito de cadáveres fue un tormento silencioso. Cada kilómetro que avanzaba el taxi, se sentía como un paso más hacia un abismo de arrepentimiento. Las calles de la ciudad, que antes representaban oportunidades y éxitos, ahora eran un paisaje sombrío. Un recordatorio constante de su egoísmo y su crueldad. Los rostros de las personas que pasaban por su lado, indiferentes a su dolor, solo intensificaban su aislamiento. En su mente, se reproducía una y otra vez la escena de la noche anterior. Su padre de pie en la calle, con la maleta en la mano, la mirada de incredulidad y tristeza, las palabras frías de Daniel, el dinero que le entregó como si fuera una limosna, la promesa vacía de que lo vería más tarde. Todo se fundía en una sinfonía de culpa que resonaba en cada rincón de su ser.
Quería gritar, quería retroceder el tiempo, quería deshacer sus acciones. Pero el tiempo era un tirano implacable, y la muerte, un punto final irreversible. Llegaron al depósito de cadáveres, un edificio gris y austero que emanaba una frialdad palpable, no solo por la temperatura, sino por la atmósfera de pérdida que lo impregnaba. Daniel bajó del taxi con las piernas temblorosas. Cada paso era una lucha contra la gravedad y contra el peso insoportable de lo que estaba a punto de enfrentar. La idea de ver a su padre, no como el hombre fuerte y cariñoso que recordaba, sino como un cuerpo sin vida, era una perspectiva aterradora. Se imaginó el rostro de su padre, el cabello canoso, las arrugas que contaban historias de una vida de trabajo y sacrificio. ¿Cómo lo encontraría? ¿Reflejaría su rostro la desesperación de sus últimas horas? ¿O la paz de un descanso final? La verdad era que no estaba preparado para ninguna de las dos opciones. No estaba preparado para la realidad de que su padre se había ido, y que él era, en parte, responsable de su final solitario. El oficial Martínez lo esperaba en la entrada, su expresión sobria y compasiva. «Señor García, por favor, sígame». Daniel asintió, su garganta demasiado apretada para hablar. Cada paso por esos pasillos silenciosos lo acercaba más a la inevitable confrontación con su dolor y con la consecuencia final de su vergüenza. El aire era denso, pesado con la presencia de la muerte. Estaba a punto de ver a su padre por última vez, y la imagen que se grabaría en su memoria sería la de un hombre que él mismo había abandonado, un hombre que ahora yacía inerte por su culpa. ¿Podría Daniel enfrentar la imagen de su padre, la última vez que lo vio, y la primera vez que lo vería sin vida? La pregunta se cernía sobre él, una losa pesada que prometía aplastarlo. El oficial Martínez lo guió por un pasillo largo y estéril, el eco de sus pasos resonando en el silencio opresivo del lugar. Cada puerta por la que pasaban parecía albergar historias de finales abruptos, de vidas truncadas. La luz fluorescente, fría e implacable, bañaba las paredes de un blanco clínico, acentuando la sensación de irrealidad que envolvía a Daniel. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, un tambor de terror y anticipación. Finalmente, se detuvieron frente a una puerta sin marcar. El oficial abrió con una llave y le indicó que pasara. Daniel entró en una pequeña sala. En el centro, cubierto por una sábana blanca, yacía un bulto que era, sin lugar a dudas, su padre. El aire era gélido, impregnado de un olor metálico y a desinfectante que se le clavó en la nariz. El oficial se mantuvo en la puerta, ofreciéndole un espacio de privacidad. Pero su presencia silenciosa era un recordatorio constante de la seriedad del momento. Con las piernas temblorosas y la respiración entrecortada, Daniel se acercó lentamente a la camilla. La mano de Daniel extendió temblorosa hacia la sábana. Con un nudo en la garganta, la levantó con lentitud, revelando el rostro de su padre. El impacto fue devastador. No era el rostro sonriente y vital que recordaba de su infancia, ni siquiera el rostro cansado pero lleno de vida que había visto en la estación de tren. Era una máscara de cera, pálida y fría, con los rasgos endurecidos por la muerte. Las arrugas, antes marcas de una vida bien vivida, ahora parecían surcos de dolor. Sus ojos estaban cerrados, las pestañas plateadas, y una paz gélida se había posado sobre él. Una paz que Daniel sabía que no merecía que su padre tuviera, después de la forma en que lo había tratado. Un grito silencioso se ahogó en su garganta. Cayó de rodillas junto a la camilla, sus manos aferrándose desesperadamente al borde de metal frío. La culpa lo inundó, un tsunami implacable que lo arrastró a las profundidades de la desesperación. Cada recuerdo de su desprecio, cada palabra cruel, cada mirada esquiva, se le clavaba como un puñal. Él lo había hecho. Él había puesto a su padre en esa camilla, solo, sin vida, en un lugar tan frío y despersonalizado. En un gesto desesperado, Daniel buscó en los bolsillos del abrigo de su padre, esperando encontrar algo, cualquier cosa que le diera consuelo o una explicación. Sus dedos tropezaron con un trozo de papel doblado en el bolsillo interior. Lo sacó con cuidado, desdoblándolo con manos temblorosas. Era una nota, escrita con la letra temblorosa de su padre, y junto a ella, una pequeña fotografía. La foto era antigua, descolorida por el tiempo, pero inconfundible. Era Daniel de niño, sonriendo, sentado en los hombros de su padre,
quien lo miraba con una expresión de puro orgullo y amor. La nota decía: «Mi querido Daniel, siempre serás mi mayor orgullo. No importa lo que pase, mi amor por ti es infinito. Cuídate, hijo. Tu padre, que te ama». Las palabras tan simples y directas perforaron el corazón de Daniel. Su padre había llevado esa nota consigo, un testamento de su amor incondicional, incluso después de haber sido rechazado y humillado. En ese momento, una avalancha de recuerdos lo golpeó. Flashbacks intensos que se proyectaban en la pantalla de su mente. Vio a su padre trabajando incansablemente bajo el sol abrasador para pagar sus estudios. Las noches en vela cuidándolo cuando estaba enfermo. Las veces que defendió a Daniel de los acosadores en la escuela, diciéndole que era el niño más brillante y valiente. Recordó el día en que su padre le compró su primera bicicleta, privándose de algo que él mismo necesitaba, solo para ver la alegría en los ojos de su hijo. Cada flashback era una bofetada, un recordatorio vívido de la bondad y el sacrificio de su padre, contrastando brutalmente con su propia crueldad y vanidad. Las lágrimas de Daniel cayeron sobre la nota y la fotografía, emborronando la tinta y el papel. La confrontación interna era abrumadora. Se vio a sí mismo como un monstruo, un hijo desagradecido que había priorizado la aprobación superficial de los demás, por encima del amor puro e incondicional de su propio padre. La vergüenza que sentía por su padre ahora se había transformado en una vergüenza mucho más profunda y dolorosa. La vergüenza de sí mismo. El oficial Martínez, percibiendo el colapso emocional de Daniel, se acercó suavemente. «Señor García, los resultados preliminares indican que su padre falleció por causas naturales. Un paro cardíaco, probablemente. Pero el frío de la noche y la falta de un refugio adecuado ciertamente contribuyeron a su deterioro y al desenlace fatal». Las palabras del oficial fueron como un martillo golpeando el último clavo en el ataúd de la conciencia de Daniel. El frío y la falta de refugio. Él había sido el causante de eso. Él había puesto a su padre en esa situación. Daniel entendió la magnitud de su error, el precio de su vergüenza. No solo había rechazado a su padre, sino que lo había condenado, indirectamente, a una muerte solitaria y desprotegida. El amor de su padre, infinito y desinteresado, había sido pagado con el desprecio y el abandono de su propio hijo. La culpa que sentía era una herida abierta, que prometía sangrar por el resto de su vida. El espejo de la verdad le había sido revelado, y lo que vio en él fue el reflejo de un hombre que había fallado de la manera más fundamental. El amor de un padre es infinito, pero la culpa de un hijo puede ser eterna. El funeral de su padre fue un evento sombrío, casi tan desolador como el alma de Daniel. Pocos asistentes se congregaron bajo el cielo encapotado del cementerio. Había algunos parientes lejanos, rostros que Daniel apenas reconocía de viejas fotografías, y un par de vecinos del pueblo natal de su padre. Todos ellos lo miraban con una mezcla de curiosidad, lástima y, en algunos casos, un juicio apenas disimulado. Daniel se sentía como un impostor parado allí. El hijo que había fallado. El hijo que había provocado este final. Cuando llegó el momento de los elogios, Daniel se adelantó con pasos pesados, el corazón latiéndole con una angustia que le apretaba el pecho. La voz le temblaba al principio, apenas un susurro que se perdía en el viento gélido. Pero a medida que hablaba, las palabras brotaron con una honestidad brutal, un torrente de arrepentimiento y dolor. No habló de la vida de su padre como un hombre humilde y trabajador, sino de su propia vergüenza, de su vanidad, de cómo había dejado que el miedo al qué dirán le cegara. Confesó su error, su crueldad, su imperdonable abandono. «Lo dejé en la calle», dijo, con la voz quebrada por el llanto, «porque me avergonzaba. Y ahora, esa vergüenza se ha convertido en el peso más insoportable de mi existencia». La reacción fue palpable. Algunos asistentes se estremecieron, otros bajaron la mirada. Los parientes lejanos intercambiaron miradas significativas. Daniel no esperaba perdón, solo quería que la verdad fuera dicha, que el dolor que sentía se manifestara al mundo. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas, mezclándose con la fría llovizna que había comenzado a caer. Se sentía desnudo, expuesto, pero también, extrañamente, liberado de una pequeña parte de la carga. A partir de ese día,
La vida de Daniel dio un giro radical. La ambición materialista que lo había consumido se desvaneció, reemplazada por un vacío que solo podía ser llenado con un propósito diferente. Dejó su apartamento de lujo, su trabajo bien remunerado, y el círculo social que tanto se había esmerado en cultivar. Esos eran los cimientos de la vida que lo habían llevado a rechazar a su padre, y ahora eran cenizas en su boca. Daniel comenzó un camino de expiación, un arduo viaje para honrar la memoria de su padre a través de acciones significativas. Su primera parada fue en los mismos refugios y centros de ayuda para personas sin hogar que había visitado frenéticamente en su búsqueda. Esta vez, sin embargo, no buscaba a alguien, buscaba servir. Se ofreció como voluntario, dedicando sus días a preparar comidas, distribuir ropa de abrigo y ofrecer una palabra amable a aquellos que la sociedad había olvidado. La imagen de su padre se superponía en cada rostro cansado, en cada mirada perdida, en cada anciano con el que compartía una taza de café caliente. Veía un reflejo del hombre al que había abandonado. Escuchaba sus historias, sus luchas, sus sueños rotos, y cada relato era un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la importancia de la compasión. Su ropa ahora era sencilla. Sus manos, antes acostumbradas a los teclados de computadora, ahora estaban encallecidas por el trabajo físico. Su ambición ya no era acumular riqueza, sino aliviar el sufrimiento, honrar la dignidad humana. La culpa, sin embargo, era una sombra persistente. Cada noche, al cerrar los ojos, la imagen de su padre en el depósito de cadáveres, pálido y frío, regresaba para atormentarlo. Las palabras de la nota, "Mi amor por ti es infinito", resonaban en su mente, un eco constante del amor que había despreciado. La lucha diaria de Daniel no era solo contra las necesidades de los demás, sino contra su propio pasado, contra el deseo de hacer las cosas bien, de merecer el perdón que sabía que nunca podría recibir de su padre. Se involucró en la creación de programas de apoyo para ancianos, especialmente aquellos que vivían solos y con recursos limitados. Recordaba la soledad de su padre, la distancia que él mismo había creado. Quería construir puentes donde antes había levantado muros. Aprendió sobre nutrición, sobre la importancia del acompañamiento, sobre cómo un simple gesto de bondad podía marcar la diferencia en la vida de alguien. A veces, mientras ayudaba a un anciano a cruzar la calle, o compartía una risa con un grupo de abuelos en un centro comunitario, Daniel sentía una punzada de algo parecido a la paz. Era efímera, fugaz, pero estaba allí. Un atisbo de que quizás, solo quizás, estaba en el camino correcto. Que el legado de su padre no sería solo el recuerdo de un abandono, sino la chispa que encendió un fuego de servicio en su propio corazón. Pero la sombra de su padre siempre estaba presente. No como una condena, sino como una guía silenciosa. Le recordaba la humildad, la compasión, el valor incalculable de la familia y el amor verdadero. Daniel sabía que la redención no era un destino, sino un viaje continuo, una lucha diaria contra la culpa y el deseo de hacer el bien. ¿Podría Daniel encontrar la paz o la sombra de su padre lo seguiría para siempre? La respuesta no era sencilla, pero en cada acto de bondad, en cada gesto de servicio, Daniel buscaba un atisbo de esa esquiva paz, un pequeño rayo de luz en la oscuridad de su arrepentimiento. Años después de aquel funeral sombrío y el inicio de su metamorfosis, Daniel era una persona profundamente transformada. El joven ambicioso y superficial había dado paso a un hombre de mirada serena y manos curtidas por el trabajo, un hombre que había encontrado su propósito en el servicio a los demás. La culpa, que antes lo había consumido, se había transmutado en una fuerza motriz, un recordatorio constante de su promesa, no solo a la memoria de su padre, sino a la humanidad. Había fundado una organización sin fines de lucro, a la que llamó El Abrazo del Padre, un nombre que resonaba con el calor y la protección que su propio padre le había brindado, y que él, en su momento, había rechazado. La oficina de El Abrazo del Padre no era un lugar ostentoso. Era un espacio acogedor en un barrio modesto de la ciudad, lleno de voluntarios dedicados y el murmullo constante de la actividad. Brindaba apoyo integral a personas sin hogar y ancianos desfavorecidos, desde refugio y alimento hasta asistencia médica
y programas de reinserción social. Daniel no solo dirigía la organización, sino que participaba activamente en cada una de sus facetas, desde servir comidas hasta escuchar las historias de aquellos a quienes ayudaba. Había aprendido la verdadera importancia de la familia, no solo la de sangre, sino la familia extendida de la comunidad, de aquellos que se apoyan mutuamente en tiempos de necesidad. La humildad se había convertido en su brújula moral, guiándolo lejos de las trampas de la vanidad y el juicio social que una vez lo habían cegado. Su vida, antes definida por el éxito material, ahora se medía por las sonrisas que lograba dibujar en los rostros de los más vulnerables. Un día, mientras visitaba un centro de día para ancianos que su organización patrocinaba, Daniel se encontró con un hombre mayor. El anciano, de cabello blanco y ojos cansados pero llenos de una chispa de sabiduría, estaba sentado solo, mirando por la ventana. Su ropa, aunque limpia, denotaba el paso del tiempo y la falta de recursos, y en sus manos sostenía, con una delicadeza conmovedora, una pequeña figura de madera tallada. Daniel se acercó con una sonrisa amable. «Buenas tardes, señor», dijo, sentándose a su lado. El anciano lo miró, y en ese instante, Daniel sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Los ojos del hombre, aunque diferentes en color, tenían la misma profundidad, la misma expresión de tranquila resiliencia que recordaba en los de su padre. El parecido no era físico, sino espiritual, una resonancia que le tocó el alma. «Buenas tardes, joven», respondió el anciano con voz suave. «Solo estoy aquí, pensando». «¿En qué piensa?», preguntó Daniel, su voz teñida de una ternura que rara vez usaba en sus días de ambición corporativa. «En mi hijo», dijo el anciano, y una sombra de tristeza cruzó su rostro. «No lo veo hace mucho tiempo. Se fue a la ciudad a buscar fortuna, y creo que se olvidó de este viejo». El corazón de Daniel dio un vuelco. Era como si el universo le estuviera enviando un mensaje directo, un eco de su propio pasado. «Estoy seguro de que no se ha olvidado de usted», respondió Daniel, su garganta apretada. «A veces, las personas cometen errores, se dejan llevar por el mundo y olvidan lo que realmente importa. Pero en el fondo, el amor de un hijo por su padre, o viceversa, nunca muere». El anciano lo miró con una expresión de sorpresa, y luego una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. «Ojalá sea así», murmuró. «Usted habla con mucha sabiduría para ser tan joven». Daniel se quedó un rato más, escuchando las historias del anciano, compartiendo un poco de su propia experiencia sin revelar los detalles más dolorosos. Al despedirse, el anciano le dio las gracias con una sinceridad que conmovió a Daniel hasta lo más profundo. En ese momento, Daniel sintió que de alguna manera estaba honrando a su propio padre, no solo a través de su organización, sino en cada interacción, en cada acto de compasión que brindaba a personas que le recordaban al hombre que lo había amado incondicionalmente. Daniel a menudo compartía su historia, con voz pausada y sincera, en charlas comunitarias y eventos de recaudación de fondos para el abrazo del padre. No lo hacía para buscar lástima o para glorificarse, sino como una advertencia y un mensaje de esperanza. «No esperen a que sea demasiado tarde», solía decir, sus ojos fijos en la audiencia. «Valoren a sus seres queridos, perdonen sus defectos, y nunca, bajo ninguna circunstancia, permitan que la vergüenza o el orgullo los separen de quienes los aman». La relación de Daniel con su pasado ya no era de vergüenza o rechazo. Había aceptado su error. Lo había integrado en su ser como una cicatriz que, aunque dolorosa, le recordaba la invaluable lección aprendida. Ya no vivía con el peso abrumador de la culpa, sino con la responsabilidad de vivir una vida con propósito y significado. El recuerdo de su padre no era una carga, sino una guía constante, una presencia silenciosa que lo impulsaba a ser mejor, a extender la mano a otros, a construir un mundo donde nadie se sintiera abandonado o avergonzado por su origen. A veces, al final de un largo día de trabajo, Daniel se sentaba en su pequeña oficina, mirando una fotografía enmarcada de su padre, una imagen de un hombre sonriente, con arrugas de sabiduría alrededor de los ojos. No sentía el aguijón del arrepentimiento como antes. En cambio, sentía una conexión profunda, un amor que trascendía la muerte y el error.
Era como si su padre estuviera allí, no para juzgarlo, sino para asentir con aprobación, orgulloso del hombre en que se había convertido. La vida le había dado a Daniel una segunda oportunidad, no para borrar el pasado, sino para reescribir su futuro. Pero, ¿podría Daniel perdonarse a sí mismo por completo? Esa era la pregunta que, como una brasa latente, aún ardía en lo profundo de su corazón. Sabía que el perdón no era un acto único, sino un proceso continuo, una promesa diaria de vivir con honor y compasión. Daniel, con el corazón más ligero pero aún consciente de la profunda cicatriz que el pasado había dejado, realizó su peregrinaje mensual al cementerio. El sol de la tarde bañaba las lápidas con una luz dorada, proyectando sombras largas y serenas. Se detuvo frente a la tumba de su padre, una sencilla losa de granito, sobre la que siempre dejaba una flor fresca, hoy, una rosa blanca, símbolo de la paz que finalmente había encontrado. Ya no venía con las lágrimas de culpa que lo ahogaban en los primeros años, sino con una gratitud silenciosa y una paz que había trabajado arduamente en construir. Se arrodilló, y sus dedos rozaron el nombre grabado en la piedra. Padre, susurró, la voz apenas un soplo en el aire tranquilo. Ha pasado mucho tiempo, demasiado quizás, pero quiero que sepas que finalmente he entendido. He entendido el amor, el sacrificio, la humildad que siempre intentaste enseñarme. Cerró los ojos por un momento, reviviendo en su mente no los momentos de su propia vergüenza, sino las innumerables veces que su padre había estado allí para él, incondicional, fuerte, a pesar de las adversidades. Se imaginó la sonrisa arrugada de su padre, los ojos llenos de una bondad que él, en su ceguera juvenil, no supo apreciar. Perdóname, padre, continuó, la voz un poco más firme. Perdóname por la vergüenza, por el orgullo estúpido que me cegó. Perdóname por no haberte valorado cuando te tenía cerca. Pero quiero que sepas que tu vida no fue en vano. Tu amor no fue en vano. Me enseñaste la lección más importante de todas, aunque tardé demasiado en aprenderla. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla, no de dolor, sino de una profunda y liberadora aceptación. Le habló a su padre de la organización, el abrazo del padre, de las vidas que habían tocado, de las sonrisas que habían logrado arrancar en rostros marcados por la desesperación. Le contó sobre el anciano del centro de día, y cómo cada acto de bondad, cada gesto de compasión, era un tributo a la memoria de su padre. Cada persona que ayudamos, cada alma que encontramos, es un reflejo de ti, Padre, de la bondad que siempre llevaste en tu corazón, a pesar de todo. La aceptación se había convertido en su compañera constante. Daniel había comprendido que el pasado no se podía cambiar, que las palabras y acciones crueles no podían deshacerse. Pero el futuro, ese sí, estaba en sus manos. Y él había elegido forjar un futuro de redención, no a través del olvido, sino a través del recuerdo activo y el servicio abnegado. Su redención no era una fuga de la culpa, sino una transformación de la misma en una fuerza para el bien. Había abrazado la idea de que el arrepentimiento, si se canalizaba correctamente, podía ser una poderosa herramienta para el crecimiento y el cambio. El mensaje final que Daniel buscaba transmitir con su vida era claro: la importancia de valorar a nuestros seres queridos antes de que sea demasiado tarde. Antes de que la oportunidad de un abrazo, de una palabra de amor, de un simple «te quiero», se desvanezca para siempre. Solía decir en sus charlas que el verdadero éxito no se medía en cuentas bancarias o títulos, sino en la riqueza de las conexiones humanas, en el amor que damos y recibimos, en la huella que dejamos en el corazón de los demás. La vida de Daniel, aunque inevitablemente marcada por el dolor de su error, ahora era un testimonio viviente de superación y amor. Había logrado convertir la tragedia en propósito, la culpa en compasión. La historia de su padre y la de él se había convertido en un faro, advirtiendo a otros sobre los peligros de la vanidad y el juicio, y ofreciendo esperanza a aquellos que buscaban un camino hacia la redención. Su historia resonaba en los corazones de muchos, inspirándolos a mirar más allá de las apariencias, a valorar la esencia de las personas y a no dejar que el orgullo les robe la oportunidad de amar plenamente. Permaneció un rato más,
sintiendo la brisa suave acariciar su rostro, un susurro que parecía traerle la voz de su padre. Se puso de pie, su mirada en el horizonte, donde el sol comenzaba a teñir el cielo de naranjas y púrpuras. Ya no había sombras en su alma, solo la luz de una promesa cumplida. Había encontrado el perdón, no solo el de su padre, sino el suyo propio. Y en esa paz recién descubierta, Daniel encontró la esperanza de que, a pesar de los errores, siempre hay un camino de regreso al amor, a la conexión humana, a la verdadera esencia de lo que significa ser humano. La tumba de su padre, en lugar de ser un monumento a su culpa, se había transformado en un altar a la redención. Un recordatorio eterno de que el amor, en todas sus formas, es la fuerza más poderosa de todas.